Sí, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, esta mañana con nosotros. Es para nosotros un honor poder presentaros nuestro reporte global de integridad. Repito, gracias de verdad y espero que todos ustedes estén muy bien. Bueno, como ven ustedes, la encuesta que hacemos cada 2 años, la del 2018 hicimos una encuesta, pues ahora estamos sacando esta encuesta en EY. Es una encuesta que hacemos a nivel global y tenemos el placer de anunciaros que Colombia es parte de la encuesta que van a ver ustedes y como tal, pues los resultados que van a ver pues son resultados totalmente aplicables para el negocio y para las empresas y para la economía de Colombia. Y como van a ver ustedes, esta encuesta de fraude de integridad que hemos hecho en el año 2020 va muy focalizada a un concepto fundamental en el mundo del negocio a día de hoy, que es el tema de la integridad. Queremos focalizarnos en qué significa ser íntegro, qué significa ser ético en los momentos en los que estamos, en los momentos en los que nos ocupan, en los momentos en los que cada vez más la ética y la integridad es un imperativo empresarial. Y la pregunta de la encuesta es, ¿en este momento o es este el momento de la verdad para la integridad corporativa? Y verán ustedes a lo largo de esta hora y media, pues cómo la respuesta es sí. Adelante, por favor, Andrés. El contenido de la presentación, vamos a hablar primero de la metodología, del perfil de la encuesta, de los hallazgos clave, para posteriormente hablar del caso de la integridad empresarial y hablaremos ya de los hallazgos principales, que como verán ustedes tiene tres grandes pilares. El primer pilar incluye la integridad para proteger la conducta, para protegerse contra la conducta no ética. El segundo gran aspecto es momente la integridad de confianza con terceros basados en la integridad. Es decir, las terceras partes son fundamentales en la gestión de la integridad empresarial. Y el tema es cómo podemos proteger nuestros datos, que es un pilar fundamental. Es decir, al final los tres pilares son eh, pues empleados, terceras partes y datos. Y finalmente concluiremos cómo hacer lo correcto porque es lo correcto. Por favor, siguiente slide. Los presentadores, los panelistas serán, pues empiezo por esa Yuri Catalina y Sandra Calderón, mis expertas de los temas forenses y de integridad basadas en Colombia, y bueno, un servidor, Ignacio Cortés, que soy el socio líder de los servicios forenses y de integridad en la región de Latinoamérica Norte, que por supuesto, pues Colombia, y muchos de ustedes pues ya me conocen. Colombia es parte de los países donde soy el líder de EY de estos servicios. Por favor, adelante. Bueno, vamos a empezar ya con la metodología que se utilizó. La metodología que se utilizó es del reporte de integridad global EY 2020. Fue publicado pues recientemente, fue publicado el mes pasado, luego está reciente. Hicimos dos encuestas. Una fue entre enero y febrero del año 2020, en nuestros investigadores. La agencia de investigación Ipsos Mori realizó cerca de 3.000 encuestas en el idioma local de cada país para miembros de juntas directivas, gerentes generales, gerentes C-level, pero también lo hicimos para empleados, ¿no? También lo hicimos para empleados para saber cuál es la visión de ellos en todos los temas de la integridad empresarial, en una muestra de empresas grandes y no tan grandes, depende también de los países, en 33 países. Y también en abril del 2020, como consecuencia de la pandemia, se llevaron a cabo 600 encuestas más, utilizando el mismo perfil, pero países como China, Alemania, India, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos durante la pandemia del COVID. Entonces van a ver ustedes también que esta encuesta es bastante útil y bastante productiva, porque vamos a ver también comentarios antes del COVID y después del COVID. A la izquierda ven ustedes la pantalla, una foto donde ven el título de la encuesta: It is the moment of truth
for Corporate Integrity, y ahí vamos a compartir con ustedes pues esta publicación y por supuesto también la presentación. Adelante. Una excelente noticia. Como ven ustedes, en los países de las Américas está pues, de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, y cada país de las Américas tuvo el mismo grado de encuestados. En Colombia fueron 100, igual que en Estados Unidos. Ahí tienen los países también de Asia-Pacífico, los países de Europa y en total, pues los países que dije anteriormente. Pero lo bueno, la buena noticia es que a excepción del Reino Unido y de Australia, que el Reino Unido, como ven ustedes, tuvo 155 encuestados y Australia 109, el resto de los países prácticamente fueron todos 100. ¿Eso qué significa? Que Colombia es igual de representativo que cualquier otro país de esta encuesta. Y por consecuencia, los datos que van a ver son perfectamente aplicables en Colombia. Adelante, por favor. Otro tema también importante. Ustedes, estoy viendo aquí los participantes, me están dando información y hay de diferentes industrias, ¿no? Entonces, pues siéntanse representados en esta encuesta porque el resumen por industria pues abarcó sectores financieros, sector gobierno, sector público, productos de consumo, retail, tecnología, comunicaciones, entretenimiento, el Power and Utilities, industrias extractivas, healthcare, life science, transporte, químicos, manufactura, real estate y servicios profesionales. Y luego pues había otros, ¿no? Que son de otras industrias, pero principalmente os puedo garantizar que están contempladas pues todas las industrias importantes que hay en Colombia. Y como tal, si bien esta encuesta va a ser general de una manera consolidada y agregada, si ustedes necesitan información de vuestra industria en particular, pues también tenemos los datos por industria. Pero lógicamente el día de hoy pues no nos va a dar tiempo a explicar pues cada industria, ¿no? Sino que, repito, va a ser de una manera general. Va a ser una manera general en la que vamos a explicar los resultados globales y también los resultados en Colombia para que puedan ver ustedes pues, las diferencias. El resumen por rol, ahí están las personas que entrevistamos y una excelente noticia de esta encuesta es que si bien las encuestas anteriores principalmente entrevistamos a la gente de legal, de compliance, de auditoría interna, es decir, más la segunda y tercera línea, en esta encuesta sí nos fuimos también a la primera línea, ¿no? Que es la primera línea de defensa y creemos que es fundamental la percepción de ellos, repito, pues para hablar de los temas de ética y de integridad. Y ahí ven ustedes, pues como hablamos con el equipo de finanzas, el equipo de marketing, el equipo de ventas, el equipo de servicio al cliente fundamental y el equipo de IT y, lógicamente, pues compliance y, como no puede ser de otra manera, y en Other también está pues el equipo de auditoría interna, ¿no? El tema de la posición, pues ven ustedes también, a diferencia de otras encuestas de años pasados, nos fuimos también por las juntas directivas, lo que es el Board of Directors, nos fuimos por el Senior Management, la alta gerencia, nos fuimos por Other Management, es decir, pues las gerencias de las primeras y segundas líneas de defensa y terceras, y Other Employees, ¿no? Que ven ustedes el gran porcentaje que representa. Por favor, adelante. Adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta, que queremos hacerles unas preguntas pues para que ustedes en 20 segundos pues nos respondan a esta pregunta, por favor. ¿Cree usted que es una práctica habitual la socialización de los protocolos de protección de datos personales? Bueno, esa pregunta iba a ser al final de la presentación, pero bueno, pues contéstenla y la responderé al final de mi presentación. ¿Cree usted que es una práctica habitual la socialización de los protocolos de protección de datos personales en las compañías? Es fácil, o sí o no. 20 segunditos, por favor, y continuamos. No, pero no me pongan respondan en la propia plataforma para que hagamos una votación online, por favor. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Posteriormente, 47, 53, como es la parte última de la presentación, pues déjenme que luego ya les explique al final de la presentación, porque esta pregunta, repito, era al final de la presentación, pues le voy a apuntar aquí para ya luego contestaros que han respondido ustedes y que está en la encuesta global. Ciérralo, por favor, Andrés, y vamos a la
Y vamos ya a la siguiente slide. La pregunta que les quería hacer era otra. La pregunta que les quería hacer es si ven ustedes el COVID como un riesgo para vuestros negocios, ¿no? Pero bueno, ha sido un problema de la logística de la pregunta. Pero bueno, la pregunta que les iba a hacer o que les íbamos a hacer es esa, ¿no? Es si ven ustedes un riesgo en épocas del COVID para que las conductas sean éticas en vuestras organizaciones. Y seguramente las respuestas pues hubiera sido, no sé, yo creo que hubiera sido sí. Por lo menos yo les contestaría que sí. Y créanme que es así. La encuesta es contundente, el 90% cree que el COVID representa un riesgo para las conductas éticas y corporativas en su negocio. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que hacer, y la encuesta creo que es contundente. Lo que nos tenemos que hacer es qué representa el COVID para la ética, qué representa un momento de crisis para nuestra ética empresarial, qué representa una época de crisis para comportarse bien o mal. Entonces el gran comentario es que además de empeorar las condiciones de mercado, que lógicamente representan disrupción pues de los negocios, y estamos pues, todos de acuerdo, los encuestados creen que los principales riesgos del COVID para la conducta ética son, es decir, el 33% está diciendo que el comportamiento ético se puede ver en riesgo por el COVID por la disrupción de los patrones de trabajo tradicionales, es decir, por trabajar en remoto. Es decir, trabajar en remoto sí representa un riesgo de la ética empresarial en épocas del COVID. Y luego hablaremos del por qué. Pero también representa un problema con la conducta ética o conducta empresarial, conducta de integridad, la disrupción de la cadena de suministros, que todas las empresas estamos viendo como un gran riesgo, ¿verdad? Pero sí afecta esa disrupción, repito, trabajar en remoto, disrupción en la cadena de suministros, sí afecta el riesgo o sí amplía o sí representa un riesgo para la conducta ética. El 24%, que es un tema muy interesante, es que también representa esa reducción en los beneficios a los empleados y su compensación, es decir, bajar el salario o ajustar salarios, mejor dicha, mejor la palabra, sí representa el 24% de los encuestados un riesgo de la conducta ética. ¿Y eso qué significa? Como veremos más adelante, la presión que te puede generar, la presión financiera que al bajar el salario puede representar para un empleado, pues eso te puede representar un riesgo de fraude, como a continuación vamos a ver. Y el 22% nos dijeron que reducir los niveles bajos en la organización, es decir, reducir el headcount, reducir pues sí, el número de empleados en un 22% puede afectar la conducta ética. Y eso está muy unido, estos cuatro conceptos, a lo que son los triángulos del fraude, es decir, lo que está vinculado a tener más oportunidades para cometer el fraude, tener más presión o más oportunidad, motivación para cometer el fraude y tener mayor racionalización en las conductas o racionalizar la conducta no ética. Pero ahí están los cuatro componentes del porqué. Siguiente slide, por favor. Ya entrando en, lo que son los tres grandes componentes de la encuesta, que creo que es muy importante que ustedes entiendan. Miren, este reporte, y cuando lo lean ustedes y esta presentación, van a ver que se centra en tres acciones clave, ¿verdad? La primera es las conductas del personal, la segunda es las conductas de terceras partes y la tercera es las conductas de la integridad de los datos. Son críticas las tres, para que las organizaciones prioricen en sus agendas la integridad. Y no les puedo decir cuál es más importante. Las tres son iguales de importantes. Las tres se tienen que gobernar. Las tres son las acciones claves. Las tres ayudan a navegar los desafíos éticos acelerados por la crisis. Muchas compañías estamos viendo que están centrando en un pilar, que es la integridad de los datos, por los temas ahora de GDPR y por la migración, por la protección de datos personales, pero quizá están dejando otro pilar, que es el tema de las conductas del personal. La conducta del personal es básico. Es básico. ¿Por qué? Porque el 53% de los empleados no confían mucho en que sus gerentes, en que sus líderes, de alguna manera, ¿verdad?, cumplan con las leyes, con la conducta, códigos de conducta y con las regulaciones. Es decir, la mitad de las personas no confían en que el C-Level cumpla con las leyes, ¿no?, y con las conductas de ética. Cosa es un tema
complicado de entender, pero así es la encuesta. Y eso se amplía al 58% cuando le preguntamos a los miembros de las juntas directivas. Las juntas directivas no están confiando tanto en que estén cumpliendo con las reglas. Las reglas que en materia de integridad son reglas anticorrupción, son reglas antisoborno, son reglas del código de ética, son reglas de lavado de dinero, son reglas de competencia económica, son reglas de cyber, son reglas de datos personales, son reglas de hacer las cosas bien. Es decir, y esta conclusión pues es, de nuestro punto de vista, bastante significativa. Pero la otra parte es las conductas con terceras partes. Y ahí la gran pregunta es, ¿el 13% de los encuestados estarían dispuestos a ignorar una conducta poco ética de un tercero para impulsar su carrera? Es decir, dejar que el tercero haga lo que quiera a consta de que pues de impulsar mi carrera o mi salario. Es un tema muy delicado, porque no se le puede dejar a un tercero que haga lo que quiera, ¿verdad? Hay que gobernarlo y hay que controlarlo. Y no se puede permitir no se puede permitir que, estoy viendo preguntas, luego después os daré respuesta a estas preguntas, pues no se puede permitir, ¿verdad?, que estos terceros, pues repito, ignoren o hagan conductas poco éticas, porque los terceros pueden contagiar, pueden contaminar, como posteriormente os explicaremos. Y la cifra se eleva al 20% con los miembros de juntas directivas. Es un tema muy, muy, muy representativo. Las juntas directivas sí están preocupados con las terceras partes, y después en la segunda parte de esta encuesta verán el riesgo de las terceras partes y el por qué. Y el tema de la integridad de datos, pues la verdad es que son buenas noticias, ¿verdad? El 86% de los encuestados dijeron que están bastante o muy seguros de que sus organizaciones están haciendo lo correcto para proteger la privacidad. Interesante porcentaje. Pero, sin embargo, ese porcentaje, de alguna manera, pues se ve disminuido, ¿verdad?, al 59% que decimos que no capacitan a los empleados. Entonces, claro, yo creo que aquí hay quizás una confusión. ¿Cómo usted sabe o está seguro que su organización está haciendo lo correcto si no se capacita? Entonces, pues yo creo que aquí o la pregunta no fue clara o hay una disparidad en la respuesta. Si no te capacitas o no te capacitan, difícilmente puedes saber cómo la compañía está manejando la privacidad. Pero bueno, creo que en tema de privacidad estamos un poquito mejor que los otros dos aspectos que dijimos anteriormente. Siguiente slide, por favor. Bueno, vamos a hablar ya del caso de la integridad empresarial. ¿Qué significa integridad empresarial? Porque yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma de el policía versus la integridad, el fraude investigador versus la integridad, el prevenir o curar, el ser bueno investigando o ser bueno preveniendo, el ser previendo, ser bueno detectando o ser bueno investigando. Yo creo que la integridad empresarial hay que verla en su conjunto. En su conjunto. Y voy a explicar el porqué. Adelante. Miren, el 95% cree que es importante demostrar que operan con integridad. Bueno, yo siempre digo a mis clientes lo siguiente, hay un gran bridge, hay un gran puente, hay un gran gap entre la intención y la realidad. Usted puede pensar que tu intención es ser bueno y ser ético, y estoy de acuerdo, el 100% tenía que ser la encuesta. No creo que nadie diga, no quiero demostrar la integridad, ¿no? Eso es indiscutible. El problema que yo veo es, una cosa es la intención de querer serlo y la otra es serlo. Una cosa es decir, tengo políticas, y la otra es que esas políticas sean efectivas. Una cosa es decir que yo tenga mis controles sí, seguramente y mi gobierno corporativo establecido con integridad, y la otra muy diferente es cómo mides esa integridad. ¿Cómo sé yo si soy o no soy? ¿Por tener un código de ética o porque ese código de ética sea evaluado adecuadamente, sea conocido? Como muchos empleados que cuando hacemos entrevistas forenses nos dicen, yo el código de ética no lo entiendo. ¿Lo leí? Sí, lo leí. ¿Lo aprobé? Sí, sí, lo aprobé, pero no lo entiendo. No sé por qué no puedo hacer un conflicto con una tercera parte si eso no genera un tráfico de influencias. Porque no entienden muchas veces las cosas, ¿no? Entonces yo les diría que sí, que el bridge entre intención y medición creo que es un tema interesante. Pero para no desviar la agenda de la encuesta, el 98% está de acuerdo en que esto trae beneficios a su organización. Y por supuesto que trae beneficios. El 50%, en Colombia el 71%, no voy a hablar de arriba tienen a nivel global, abajo tienen ustedes Colombia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay algunos indicadores que son más a nivel internacional, hay otros que son más en Colombia, pero bueno, en manera general son bastante comparables, ¿no? Y la buena noticia es que, bueno, en Colombia hablan mucho del porcentaje de reputación corporativa, es decir, hay que ser íntegro para tener reputación, hay que ser íntegro
para tener una fuerte reputación corporativa. Pues yo estoy de acuerdo, pero no podemos obviar el resto de los indicadores. Hay que ser ético para atraer nuevos clientes y usuarios. Vivimos de nuestros clientes. Hay que ser ético para retener a los empleados talentosos y para retener a mis empleados, a mis clientes y a mis usuarios. ¿De qué te sirve tener una fuerte reputación corporativa? Que repito, es fundamental si solamente el 34% es para retener tus clientes. Imagínense que los clientes se te van porque no los retienes. Entonces yo creo que tenemos que también tratar de que esta integridad hagámosla de alguna manera, hagámoslas permeables, ¿verdad? Repito, a la reputación sí, pero también permeables para retener clientes, para retener usuarios, para retener empleados talentosos, para mejorar el desempeño financiero, para atraer a esos empleados talentosos. Solamente en Colombia el 20%, por ejemplo, es un porcentaje muy bajo. Las empresas pues se manejan también pues con datos, pero con empleados. Y hay que ser talentoso. Y los talentosos tienen que mirar la ética, tienen que mirar la integridad. Yo creo que es uno de los argumentos clave de esta encuesta. Fíjense la diferencia entre 71% de reputación contra el 20% solamente de atraer empleados talentosos y minimizar el riesgo de acciones regulatorias ilegales el 40%. Entonces, si os dais cuenta, el 71 y el 40 son porcentajes muy altos, y entonces en Colombia parece ser que la preocupación más importante es ser íntegro o ser ético para que no me ponga una multa para cumplir con la ley o para mi reputación corporativa. Repito, importante, pero no podemos obviar que los stakeholders de una compañía, ¿verdad? Que sí, es la ley, pero también es la gente, también son nuestros clientes y también son nuestros proveedores y también son nuestros usuarios. Adelante, por favor. Bueno, ya voy a terminar en el del tiempo. Nuestra encuesta evidencia también que la característica más importante, como les dije anteriormente, es para cumplir con las leyes, las reglas y las regulaciones, lo cual, repito, estamos de acuerdo, pero no podemos dejar a un lado que hay que actuar responsablemente con nuestros colegas, clientes y proveedores, que hay que actuar con altos estándares éticos y que hacer lo correcto incluso cuando nadie lo está observando también es sumamente importante. Adelante, por favor. Las tres acciones clave que están impulsadas por nuestra investigación, tres acciones importantes. La primera, incorporar la integridad corporativa para protegerse contra conductas no éticas. Y miren lo que dice la encuesta. También es un dato muy representativo. Casi un tercio, uno de cada tres, de los encuestados estaría preparado para comportarse de manera no ética, es decir, cometer fraudes o cometer actos no éticos, como pone aquí, o fuera del código de ética, a fin de mejorar su propio progreso profesional o paquete de remuneración. Es decir, uno de cada tres estaría dispuesto a cometer un fraude. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque en Harvard hay una encuesta, hay un estudio muy interesante que dice que prácticamente el 10% de las personas siempre se comportan bien. El 10% siempre se comportan mal. Hay encuestas que dicen el 5, porque va cambiando la encuesta, pero el 5, 10, 8, pero 8, 5, 10 siempre mal, 5, 8, 10 siempre bien. Pero el resto depende de las circunstancias. Esta encuesta es dramática, es el 30%, uno de cada tres, es un porcentaje muy alto. El siguiente es fomentar relaciones con terceros de confianza, basadas en integridad. Es fundamental la confianza en los terceros. Y solo el 34%, solo el 34% de los encuestados confía en que sus terceros demuestran integridad en el trabajo que realizan. Es decir, uno de cada tres piensa en el que el tercero demuestra integridad, pero dos de cada tres personas encuestadas piensan que no. Es decir, piensan que el tercero puede demostrar un comportamiento no ético. Y ese comportamiento no ético, repito, os puede contagiar, y así ha sido en Latinoamérica. En muchísimos casos de corrupción pública, de fraude, de lavado, están contaminando a las compañías. Y el tercero es el 59% de las organizaciones no capacita a sus empleados sobre las normas de privacidad de los datos, que posteriormente les diré la importancia de la privacidad, que está muy unido a los temas del cyber, que se ha puesto también de moda el tema de cibercriminalidad. Siguiente, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar paso a Yuri Catalina, que nos va a explicar esta primera en gran parte de la encuesta, que es incorporar la integridad corporativa para protegerse contra conductas no éticas. Muchas gracias. Por favor, Yuri, adelante. Gracias, Ignacio. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por reservar este espacio para estar con nosotros y pues por darnos la oportunidad de poderles compartir. Perdón, acá me salió una pregunta. Ok, ya.
Buenos días. Ok, ¿me escuchan bien? Ignacio, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias a ustedes por poder reservar este espacio y estar con nosotros y pues darnos la oportunidad de poderles compartir los resultados del informe global de EY de este año 2020. Bueno, como lo mencionó Ignacio, nosotros vamos a tratar un tema referente a la integridad corporativa, por lo cual considero importante que antes de presentarles los resultados de la encuesta sobre este aspecto, hablemos un poco sobre qué significa la integridad corporativa, porque no es un tema sencillo, realmente considero que es un tema un poco complicado, difícil de gobernar para las compañías, ya que esto va muy ya que esto va muy de la mano con el pensamiento de las personas en cuanto que algunas personas consideran que por el hecho de tener políticas y de contar con algunos programas de ética robustos o quizás también ya tener lineamientos y valores en sus códigos de ética, ya están cumpliendo con integridad, pero esto no es así. Por supuesto, esto es muy importante, pero no es suficiente. También se necesita que las personas, y cuando hablo de personas me refiero acá a todas las personas dentro de una compañía y fuera, en las diferentes contrapartes, sean conscientes de que lo importante es actuar de forma correcta y esto significa hacer, no solo hacer lo correcto, sino también pensarlo y ser consecuente con nuestros actos. Esto implica ser transparentes con nosotros mismos y con los demás, pero en todo momento. Bueno, acá yo quiero hacer claridad en que no solo es hacer lo correcto para nosotros, sino también hacerlo sin intención de causar daño a otras personas. De allí la relevancia, pues, de que nuestros principios y nuestros pensamientos sean congruentes con nuestras actuaciones, porque no tendría sentido, por ejemplo, decir que yo soy una buena persona porque, porque no robo, pero discrimino, o soy una buena persona porque soy incluyente, pero soborno. Ahora, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo con el COVID-19, la conducta personal de las personas puede ser el primer estándar o el primer eslabón que puede fallar. Y esto es debido a que las prioridades cambian. Nosotros nos queremos quizás anticipar al futuro y hoy en día las personas sienten miedo de perder sus trabajos. Esto hace que ellos se van un poco expuestos o tentados a ofrecer o a aceptar sobornos por querer obtener mejores resultados o incrementar incluso sus beneficios. Es decir, que los comportamientos de las personas son de alguna manera influenciados por el entorno y pues a pesar del esfuerzo que hacen las compañías para fortalecer su cultura ética, de transparencia y de integridad, es necesario que las personas sean conscientes y trabajen para poder cerrar esa pequeña brecha que hay entre el ser y el parecer. Bueno, dicho lo anterior, me gustaría saber la opinión de ustedes para la siguiente pregunta. Entonces ya, Andrés, ¿me ayudas por favor a presentar la pregunta? Les agradezco que por favor voten ahí en sus pantallas. Bueno, bueno, no, creo que está la siguiente pregunta, Andrés, no sé si me puedes ayudar con la tercera en vez de esta número 2, qué pena. Se las voy a ir leyendo mientras nos aparece en la pantalla. Ok, perfecto, gracias. ¿Cree que los directivos de las compañías en Colombia consideran la ética empresarial como una manera para obtener ganancias a corto plazo? Por favor, indíquenos allí su respuesta, marcando sí o no. Listo, ok. Listo, ya veo los resultados. Tenemos un 41% que dicen que sí y un 59% que considera que no. Bueno, pues ya vamos a conocer con los resultados de la encuesta que les voy a presentar en detalle para ver pues si de alguna manera está alineado con la opinión que ustedes tienen. Entonces, por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. Acá en esta parte, el 35% de los encuestados creen que el comportamiento no ético en su organización se tolera cuando involucra a personas de una categoría alta o que tienen un rendimiento también considerado alto. Pero por su parte, el 46% y el 51% de los encuestados creen que hay gerentes y altos directivos o gerentes senior en sus organizaciones que sacrificarían la integridad para obtener ganancias financieras a corto plazo, ¿no?
Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. En esta sección podemos observar que las estadísticas señalan que la junta directiva y alta gerencia tienen más probabilidades de actuar de manera no ética, por ejemplo, ignorando la conducta no ética de su equipo de trabajo, engañar a terceros como los auditores o los reguladores, e incluso ofrecer aceptar un soborno para impulsar su propia carrera o su remuneración. Al respecto, esto es un indicador preocupante como líderes, ya que ellos son quienes deben poner ese tono en la gerencia para definir los estándares y pues tener comportamientos ejemplares. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. A continuación, acá vamos a hablar sobre 5 puntos para conocer la visión de los empleados sobre la cultura en las organizaciones. Entonces, en este primer punto, podemos observar que tanto la junta directiva con un 70% como el resto de los empleados con un 58%, perdón, están de acuerdo en que los empleados de su organización pueden denunciar irregularidades en el trabajo sin temor a consecuencias negativas para ellos, lo cual es algo muy positivo, ya que la alta gerencia debe construir, es la encargada de construir o generar esa confianza en los empleados para poder reportar sus preocupaciones a través de los canales de comunicación que tengan pues habilitados para ellos. En el punto número 2, podemos observar que el 67% de los miembros de junta directiva piensan que la gerencia habla con frecuencia de la importancia de comportarse con integridad. Mientras que acá vemos que el 37% de los empleados pues piensan lo mismo. Acá, ¿cuál es la razón de esto? Es porque en las compañías, como ustedes saben, existe una jerarquía que está conformada por diferentes cargos, posiciones y rangos, en donde las personas tienen una percepción del riesgo diferente. Y si un empleado de baja o de media categoría piensan que algo está pasando, no significa que esté en lo correcto, pero esa percepción es poder y la clave aquí es que las compañías entiendan el porqué de esa situación. ¿Mm? Bueno, podemos pasar al siguiente slide, por favor. Ok, bueno, en el tercer punto, sí, el 58% de los encuestados cree que el estándar de integridad en su organización se ha mantenido igual o ha empeorado. Mientras que el 71% de la junta directiva piensa que los estándares se han mejorado. Entonces, nuevamente, acá puede ser un tema de percepción. Sin embargo, las organizaciones deben trabajar muy de la mano y deben trabajar fuertemente para mejorar estos estándares de integridad y que se pueda sentir internamente en toda la organización. Ahora, en el punto número 4, este va muy de la mano con lo que hablábamos al principio, en donde el 32% de los empleados creen que se tolera un comportamiento poco ético si los culpables son de alto rendimiento o cargo. De hecho, una proporción similar, que es el 34% de la Junta, también está de acuerdo. Ante esto, considero que una mala conducta no debe ser pues tolerada ni aceptada en ningún nivel. Bueno, acá podemos pasar también ya a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el punto número 5, el 60% de los empleados no confía en que sus gerentes demuestren integridad profesional. Por su parte, la mayoría, que es equivalente al 55% de los miembros de la Junta, confían en que sí lo hacen. En este punto, pienso que nuevamente la gerencia siempre debe demostrar esa integridad y pues predicar con el ejemplo. Ok, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, acá vemos un resumen que consolida las diferentes opiniones, acuerdos y desacuerdos de los encuestados frente a los 5 puntos que tratamos anteriormente y quiero enfocarme especialmente en el tercer aspecto, en donde el 74% de los encuestados considera que el público en general tiene expectativas más altas sobre cómo las personas deberían comportarse en el trabajo frente a lo que solían hacer antes de la pandemia. Eso es para destacar acá. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Acá vamos a ver 6 formas prácticas en que la integridad puede ayudar a proteger a las organizaciones contra las conductas no éticas. Entonces, lo primero es evaluar su marco de cumplimiento actual.
es decir, si es apropiado o no, si está a la medida que evolucionan los riesgos, el panorama de riesgos en la compañía, si influye en el comportamiento de las personas y si se cuenta con los recursos adecuados. Lo segundo es investigar las actitudes de las personas sobre los riesgos y las presiones que tienen para hacer lo incorrecto y fortalecer los canales para que los empleados denuncien de manera confidencial sin temor a represalias. El tercero es tomar responsabilidad personal sobre sus propias acciones profesionales, sean cuestionadas o no, y que los rangos superiores den ejemplo para crear una cultura de integridad. La siguiente práctica es realizar un análisis de la causa raíz del comportamiento en lugar de tratar los síntomas y comprender qué configura el comportamiento poco ético que se haya pues, presentado en la compañía. El siguiente es el desarrollar políticas y procedimientos que influyan en el comportamiento de las personas en todos los niveles y reforzarlos con capacitaciones y con comunicaciones de forma constante. Y el último es utilizar los datos para obtener información medible sobre comportamientos reales en la organización, en su organización. Es decir, crear bases de datos donde se puedan registrar todas aquellas situaciones o comportamientos presentados en la compañía para hacer análisis verdaderos sobre estas conductas que permitan identificar las fallas y no simplemente querer buscar responsables para justificar malas acciones y pretender pues remediarlas de esta manera. Bueno, acá podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, acá quiero compartirles un mensaje pues, para que lo analicen y lo puedan poner a práctica. Dice, comprender a las personas que hacen parte de su organización y el entorno en el que operan es fundamental para protegerse contra conductas no éticas. ¿Esto qué significa? Que debemos conocer y tener un acercamiento constante con las personas para analizar sus comportamientos en diferentes escenarios, ya que la forma en que reaccionamos frente al entorno y algunos dilemas éticos en que nos veamos expuestos no suele ser muy distinta si estamos dentro o fuera de la oficina. Por ejemplo, si una persona va en un carro, va manejando en su carro con su equipo de trabajo porque van a una reunión y esta persona excede los límites de velocidad porque cree que ninguna autoridad lo está viendo, exponiendo pues su vida, arriesgando su vida y la de los demás, porque nosotros no podemos pensar que esa misma persona podía llevar a cabo acuerdos comerciales para obtener condiciones económicas ventajosas. Acá debemos analizar que el desacato o el incumplimiento de estándares de ética y normas de cumplimiento pueden afectar otros círculos o quizás otras esferas donde se desenvuelven las personas, como es nuestro entorno social o nuestro entorno a nivel de familia. La integridad se mide en todos los aspectos. Por ello, es importante destacar estos comportamientos a tiempo y tratar las conductas poco éticas que se presenten para evitar que se vuelvan recurrentes y también para evitar que puedan tener un impacto en la compañía. Incluso el hecho de que una persona pueda llegar a corromper con otras con sus malos hábitos o temas éticos que pueda tener la persona a nivel de conducta. Finalmente, quiero cerrar este tema indicando que el ser íntegro en una compañía permite dar lecciones de cumplimiento con autoridad moral en vez de imponer criterios solo por nivel de jerarquía. Listo, esta es la reflexión. Espero haya sido pues claros cuáles son estos resultados y los indicadores que nos presentaron la encuesta de acuerdo con el trabajo que llevamos a cabo en los diferentes países y bueno, pues acá en Colombia con la participación que tuvimos en los diferentes niveles y categorías. Muchísimas gracias por su atención y yo le cedo la palabra a Sandra Calderón. Gracias, Yuri. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo para acompañarnos en esta presentación. Bueno, vamos a hablar de fomentar las relaciones de confianza con terceros. Antes de ello, nos gustaría preguntarles a ustedes cómo ven la importancia de que sus terceros actúen con integridad en las relaciones comerciales y si es importante que demuestren que actúen con integridad. Entonces tenemos acá 3 clasificaciones, alta, media o baja, para que por favor nos colaboren.
Ok, bueno, estamos todos de acuerdo que es muy importante que nuestros terceros con los que nos relacionamos actúen con integridad y demuestren una alta integridad, particularmente pues en estos temas, en estos momentos donde las condiciones con nuestros terceros han cambiado muchas veces porque el hecho de poder hacer negocios bajo estas circunstancias pues hace que las compañías hayan tenido que flexibilizar muchos de los controles de vinculación de sus proveedores y pues digamos que se hayan implementado ciertas formas para hacer negocios de forma pues mucho más rápida. Okay. Entonces, como lo hablábamos, estos tiempos de pandemia han hecho que haya una interrupción o una modificación en nuestra cadena de suministro y por supuesto se hayan incrementado los riesgos de terceros. Nuestra encuesta evidencia que el 28% de los encuestados indican que la pandemia sí es vista como uno de los riesgos más altos para la conducta ética en sus negocios, pues por supuesto porque ya estando desde casa o estando trabajando de una forma diferente, pues algunos riesgos se incrementan, entre ellos pues, los riesgos de terceros que pueden actuar de forma no íntegra, contaminando o generando un riesgo de contagio para nuestra organización. Y pues lo preocupante acá es que aun cuando las empresas indican tener sus controles apropiados para la gestión de terceros y confían en que esos controles funcionan, solamente el 34% creen que sus terceros, que incluye terceros como proveedores, acreedores, socios, consultores, cumplen las leyes, cumplen sus propios códigos de conducta y las regulaciones de industria relevante. Es decir, que un 66% cree que no lo hace. Entonces esto pues se puede convertir en un riesgo de contagio para mi organización si es que no hago y no tomo desde mi propia compañía las medidas adecuadas para controlar este riesgo o para gestionarlo. Bueno, el riesgo de terceros pues también cobra una importancia relevante cuando estamos realizando actividades de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, también nuestra encuesta y pues lo que vemos muchas veces en nuestros propios clientes es que aun cuando sabemos que una compañía que estamos adquiriendo o con la cual nos estamos fusionando puede tener ciertos riesgos que al integrarlo a mi compañía podrían estarme afectando, pues todavía vemos que las compañías no están realizando unos procedimientos de debida diligencia para conocer con quién estoy tratando y conocer a fondo, pues, qué riesgos a los cuales podría estar expuesto y cuál es el nivel de tolerancia en mi organización. Simplemente muchas veces esas relaciones o esas inversiones se basan en la confianza o tal vez un poco el tema como de comentarios en el mercado. Nuestra encuesta dice que el 95% de los encuestados cree que estos riesgos relacionados con integridad se encuentran entre los más importantes, pues cuando se realiza una transacción. El riesgo para participar en una transacción de fusión y adquisición, el principal riesgo, con base en la pregunta que les hicimos, ahora lo consideran como ciberseguridad y este era un riesgo que antes no, pues no estaba en el radar de cuando se hacía una transacción. Sin embargo, pues sigue siendo muy bajo, aun cuando ha cobrado importancia este riesgo, sigue siendo muy bajo los procedimientos que realiza una compañía cuando va a invertir o cuando va a adquirir en otra. Dentro de los factores de riesgos más importantes también que encuentran las organizaciones cuando van a hacer una fusión o una adquisición es la gestión de integridad, pues en esta compañía adquirida es entender cómo hacen los negocios, cómo participan en licitaciones públicas, cómo tienen interacciones con oficiales de gobierno y pues en general cómo es su comportamiento ético. El 17% cree que la manipulación contable o declaraciones erróneas también es un factor importante y el 17% cree que también un riesgo son aquellas relaciones ocultas de alto riesgo. Esto quiere decir cuando pues no tenemos una claridad de cómo la compañía que estoy adquiriendo o con la cual me estoy fusionando, pues es exitosa en su propio negocio y podría representar un riesgo que cuando la adquiera, tal vez lo que yo pensaba que era, no sea no traiga la expectativa que teníamos o simplemente pues tengamos ahí algún tema de algún engaño o algún problema más adelante que no haya quedado cubierto en el contrato de adquisición. Como lo veíamos anteriormente, aun cuando las compañías creen que fusiones y adquisiciones, los riesgos éticos cobran
importancia, pues todavía vemos que no están evaluando ese riesgo de integridad en las transacciones. Solamente el 31% de los encuestados indica que cuando va a hacer una fusión o adquisición hace una debida diligencia en reputación e integridad. Digamos que las compañías hoy en día todavía están muy alineadas a hacer due diligence para ver la parte financiera, ver los resultados económicos, la parte de impuestos, inclusive la parte laboral, pero el porcentaje de las compañías que practican una debida diligencia para conocer la integridad de la compañía que están adquiriendo, con la cual se están fusionando, pues todavía sigue siendo muy bajo. Y esto, pues complementado que un 25% solamente hace una implementación de revisiones de soborno y corrupción. Muchas veces nos quedamos en que simplemente porque la compañía tiene un renombre en el mercado o porque tal vez conocemos a los ejecutivos con los que estamos negociando, no vamos más allá a conocer sobre sus libros, sobre sus prácticas, sobre los temas de negocio que mantienen. Siguiente, Andrés, por favor. Bueno, también acá vemos, le hicimos una pregunta a nuestros encuestados de cuál de las siguientes, si es que existe alguna práctica de las que vamos a mencionar, realiza su organización cuando compra otra compañía. Entonces, lo que normalmente hacen las compañías es, el 50% respondió a hacer una verificación detallada de antecedentes de los dueños y del personal de gestión clave. Esto es más o menos como pasar a estas personas por listas restrictivas y pues ver que si no tienen ningún antecedente penal, civil, jurídico, pues digamos que podrían estar tranquilos que es una compañía confiable. Solamente el 42% hace revisiones de cumplimiento que incluye visitas al sitio, revisiones de políticas y prueba de transacciones de esta compañía target. El 41% hace una diligencia relacionada con cumplimiento de integridad. El 32% dice pues, que revisa las políticas. Solamente el 26% llega a hacer una revisión de soborno y corrupción. Esto es entrar a los libros de la compañía que estoy adquiriendo o con la que lo estoy fusionando, identificar si existen transacciones de riesgo, como por ejemplo pagos, regalos, donaciones, que tal vez no se estén ajustando a la política y a la integridad de mi compañía. O que tenga prácticas demasiado agresivas en temas, por ejemplo, de relacionamiento con entidades de gobierno. Solamente el 26% pues hace una diligencia completa sobre la reputación e integridad. El 18% hace una pequeña revisión forense de ciertas áreas clave de la compañía adquirida. Y el 18% solamente hace una limpieza de los datos para alinear los datos de esta compañía, de la información de esta compañía a cada organización. Pues esto, digamos que durante el procedimiento de due diligence del pre-acquisition, pues digamos que debería tomar mayor relevancia, porque si definitivamente decidimos invertir en esta compañía, todo lo que traiga, pues puede estar afectando a mi compañía y puede estar contaminando mi información y más adelante convertirse en alguna multa o sanción, pues por no haber hecho un procedimiento de debida diligencia previo, lo cual también implicaría llegar a un tema de una disputa o algún conflicto con los pues, anteriores dueños, si es que no queda tampoco cubierto estos temas dentro del contrato de adquisición. Y bueno, el 97% dice que al menos hace alguna de estas prácticas. Siguiente. Bueno, acá como resultado de esta sección, lo que les podemos aconsejar es siempre para proteger la compañía de conductas no apropiadas por parte de los terceros y considerando que el nivel de confianza en que hacen las cosas de una forma apropiada es bajo, solamente el 34%, pues una recomendación es realizar una evaluación de nuestros terceros que sea proporcional y basada en riesgo, particularmente para los terceros nuevos, porque considerando que la confianza se construye a través de un nivel de evaluación consistente, pues debemos no aplicar la misma fórmula para todos, porque o puede ser demasiado costoso, demasiado extenso, y hay terceros que tal vez se nos puedan estar descubiertos. Entonces, tenemos que hacer una clasificación de nuestros terceros por el nivel de riesgo, bien sea por el nivel de compras, por el nivel de exposición que tiene frente a terceros, porque nos están representando frente a entidades de gobierno, porque tienen poderes, porque actúan en nombre de nuestra compañía y con base en eso, pues debemos limitar o adecuar nuestros procedimientos de debida diligencia. Luego, pues tenemos que clasificarlos
como lo mencionábamos anteriormente, de acuerdo al apetito del riesgo y pues a la agenda de integridad que tenga nuestra organización. Con base en esto, pues estaríamos dispuestos a asumir ciertos riesgos o no y pues determinar cuáles son los procedimientos adecuados para cada uno de ellos. Tomar las medidas apropiadas para mitigar las señales de alerta. Esto es, pues, cuando dentro de nuestros procedimientos de debida diligencia se identifiquen ciertos riesgos, pues debemos tener de forma consistente qué debemos hacer y cómo debemos actuar frente a esas señales de alerta, no para limitar los negocios necesariamente, sino para tomar las medidas necesarias. Esto es, por ejemplo, agregando cláusulas contractuales que nos permitan identificar que si en algún momento el tercero nos está implicando un riesgo muy alto, pues podamos de forma unilateral, por ejemplo, terminar el contrato, incluir, por ejemplo, cláusulas de auditoría, cosa de que si este tercero pues representa un riesgo muy alto y siento que algo no está bien, pues yo pueda entrar y analizar sus libros, analizar sus transacciones y tener la certeza pues que realmente estoy cumpliendo con mis políticas y procedimientos de integridad. La otra forma práctica es actualizar la comprensión de los terceros existentes, no solamente de los nuevos, sino de los que ya tenemos, y no es suficiente pues hacer la evaluación solamente cuando nuestros terceros se incorporan, sino que es un proceso continuo donde debemos estar evaluando cada uno de los terceros de acuerdo con el riesgo y de acuerdo pues con las actividades que ellos realizan y los nuevos riesgos que emergen en las economías. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, seguramente muchos de nuestros terceros han cambiado también sus formas de negocio, han cambiado sus objetivos, entonces es importante que particularmente en este momento se haga como una revisión, no la que necesariamente hacemos tal vez anual para cumplir con temas de SARLAF o con otras regulaciones obligatorias, sino entrar y evaluar cómo creemos que están actuando nuestros terceros y poner un foco especial en aquellos que podrían implicar un mayor riesgo. También es importante no olvidar a los subcontratistas, ya que muchos de nuestros terceros subcontratan sus servicios, no sé, por ejemplo, las empresas temporales, las empresas de construcción, muchas veces tienen que subcontratar porque pues no tienen la capacidad o no es su especialidad, y pues ello también es importante, ya que muchos de esos subcontratistas son críticos y tenemos que someterlos al mismo nivel de evaluación de nuestros terceros, porque pues finalmente van a terminar representándonos aun cuando haya otro intermediario allí. Y por último, pues integrar la tecnología digital y la automatización para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones a lo largo de la incorporación, evaluación y monitoreo de terceros. Entonces, pues no es importante solamente, como lo mencionábamos, hacer estos procesos de debida diligencia o de evaluación de los terceros, sino también ver nuestros libros y registros, cómo se están comportando. Y esto, a través de herramientas de análisis de datos, nos va a permitir identificar riesgos de forma temprana y pues tomar las medidas necesarias. Bueno, y con esto cerramos este segundo capítulo. Acá un mensaje importante. Hay formas prácticas en que un programa de monitoreo activo puede ayudar a proteger contra la conducta inapropiada de terceros, en particular cuando se restablecen las cadenas de suministro. Entonces, acá un poco el mensaje es, pues no esperemos que algo pase, sino de forma proactiva a través de nuestras segundas y terceras líneas de defensa en la compañía. Es importante estar haciendo monitoreo de transacciones, de correos electrónicos, donde veamos que existen riesgos, pues para de forma temprana proteger nuestra compañía, proteger la reputación y considerando que aun cuando creemos que los procedimientos que estamos haciendo son suficientes, el nivel de confianza en nuestros terceros aún sigue siendo bajo, pues es importante no bajar la guardia en este tipo de actividades. Muchas gracias. Nacho, te cedo la palabra. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me Nacho, te escucha? escuchamos. ¿Y se me ve? También. Hola. Ok, perfecto. Bueno, pues muy bien, vamos a seguir. Gracias, Yuri, gracias, Sandra. Vamos a continuar con
con la encuesta, con el tercero de los aspectos, que es proteja los datos mientras aprovecha su valor éticamente, ¿no? Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cuántos datos tenemos en nuestras compañías y qué tipo de datos tenemos en nuestras compañías. ¿Mm? Pues millones de datos, ¿no? Y información sumamente confidencial, sumamente valiosa en el mercado, en cualquier atacante, y lo que tenemos que hacer es proteger los datos porque, repito, es un valor sumamente importante para la ética empresarial y para la subsistencia, repito, de las organizaciones. Entonces, creo que esta temática también ha adquirido ahora pues un componente fundamental en lo que es la ética empresarial, y de hecho en Europa, por ejemplo, con la nueva ley bueno, la nueva ley ya un poco más antigua, ¿no? Que es el GDPR, los oficiales de cumplimiento, uno de sus principales retos es el tema de la protección de datos, ¿no? Entonces están poniéndole mucho foco, mucho gobierno para esta gran tópico, que es el tema de los datos. Entonces voy a hacer la pregunta que salió al principio de mi presentación, pero es que es la que aplica aquí. Si quieres, Andrés, pon la pregunta para ver qué, porque aunque tengo las respuestas, igual han cambiado de opinión en esta hora. Pon la pregunta, por favor, Andrés. Ok. ¿Cree usted que es una práctica habitual la socialización de los protocolos de protección de datos personales en las compañías? O dicho de otra manera, ¿se les ha capacitado, se ha socializado esta práctica de protección y protocolos de protección de datos personales? 20 segunditos y continuamos. ¿Ya seguimos? Andrés, muestra los resultados, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Sí, 46, no 54. Pues muy similar a lo que encontramos en la encuesta, ¿verdad? Entonces, si quieres, Andrés, adelante, vamos con los resultados de la encuesta. Bueno, las organizaciones desafiadas por la normativa de privacidad. Una de las preguntas que les hicimos es hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con que la legislación actual de privacidad de datos o protección de datos personales es una barrera para el éxito de los negocios. Yo la verdad no creo que sea una barrera. Yo creo que la pregunta es válida, el 25% pues dijo que es una barrera. Yo creo que la pregunta es burocracia, es burocrático, es trabajo, es protocolo, es control. Eso sí, pero nunca puede ser una barrera. Yo creo que las regulaciones en materia anticorrupción, en materia de lavado, en materia de competencia, en materia de protección de datos personales, no creo que tenga que ser una barrera, porque yo creo que es justamente lo contrario. Yo creo que si no se tiene y no hay una regulación y las compañías pues no se adecúan a esa regulación, más que una barrera, pues va a ser una desaparición a corto o medio plazo de las compañías. Esto es fundamental, repito, porque las regulaciones son pues para cumplir con el riesgo, ¿no? Y para que de alguna manera pues que las empresas lo gobiernen. Entonces yo creo que repito, sí entiendo y sí lo he sufrido también en mis propias carnes. Sí es verdad que es un tema de burocracia, sí es verdad que es un tema de tiempo, pero creo que es importante, repito, este tipo de regulaciones para el éxito de las compañías. Y la respuesta que me gustó mucho es el 75%, ¿no? Que espera que esta aplicación vaya aumentando en el futuro. Yo sí estoy convencido de que las regulaciones en materia de protección de datos van a seguir y van a ser más estrictas. Entonces, pues hay que estar preparados, ¿verdad? Y hay que, repito, hay que gobernarlo desde las compañías. El siguiente slide, por favor. Bueno, aquí es un tema interesante. Cuando le preguntamos que si creen que sus organizaciones no siguen las prácticas recomendadas para proteger los datos, y ustedes acaban de contestar muy similar a lo que dice la encuesta. El 59% piensa que no se capacita a los empleados en sus responsabilidades, y este déficit de capacitación refleja una falta de conocimiento importante sobre la integridad de los datos, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes, sabe poco, muy poco o casi nada, pues 38% de todos los empleados. El equipo legal o de cumplimiento me preocupa, ¿no? El tema que la gente de cumplimiento de TI pues no se sienta que no está capacitado. Es un tema también en las compañías de ustedes, pues que piensen en estas estadísticas. Sí creo que hay que hacer esa capacitación, porque de nada sirve tener una ley, de tener un protocolo, tener unas políticas, si la gente no lo conoce, ¿verdad? Entonces, bueno, pues presten atención a este hallazgo y capaciten. Siguiente slide, por favor.
Muy bien. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de protección de datos o privacidad tiene su organización? Si hay alguno. Interesante. Capacitación, en Colombia 69%, a nivel mundial 51%. Un poco dispar, ¿no? La respuesta que nos dieron en la encuesta capacitación para empleados sobre lo que puede hacer para ayudar a proteger, porque sin embargo no, vimos que anteriormente era menor la preocupación en Colombia de la capacitación. Pero bueno, auditorías de seguridad de datos de proveedores, muy interesante. Se hacen auditorías en las compañías, en Colombia el 50%, a nivel mundial 34%. Es decir, oye, parece que Colombia estamos mejor que el resto de los países a nivel mundial en auditoría de seguridad de datos de proveedores. Pero no significa, pero esta pregunta no era si hacíamos auditorías sobre proveedores, era si hacíamos auditorías sobre la seguridad de los datos de los proveedores. Entiendo que cuando la gente contestó lo entendió la pregunta, pero aquí no estamos diciendo auditorías a terceros, aquí estamos haciendo auditorías a la base de datos o a la información de terceros o a la información que les voy a decir, por ejemplo, que es el data governance, cómo se administran los datos de proveedores, cómo se modifican los datos de proveedores, cómo se disponen los datos de proveedores, cómo se deshacen de los datos de los proveedores, cómo se hacen datos de prueba sobre datos de proveedores o de clientes, dónde están los datos confidenciales de los proveedores, dónde está esos son las auditorías que se hacen en esta materia de seguridad de los datos. Entonces, bueno, pues excelente en Colombia, que el porcentaje pues fue bastante bueno, ¿no? En tema de la capacitación, ya les dije. Bueno, un tema muy interesante, ¿no? El tema del plan de respuesta a incidentes. Uno de los temas que nos preocupan, y estamos viendo en las compañías, es que cuando hay un incidente de seguridad de la información que está unido a un incidente en privacidad de los datos o que está unido a un incidente de protección de datos o que está unido a un incidente de robo de información de datos confidenciales o personales, ahí lo que tienen que tener las compañías es un protocolo de respuesta a ese ataque de cibercriminalidad, a ese ataque o posible ataque de cibercrimen, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta era contundente. Oiga, ¿usted tiene o no un plan de respuesta a incidentes en el caso de una violación de la seguridad de los datos? Entonces, ahí la respuesta fue 43%. Ahora hablaremos de qué es un plan de respuesta a un incidente. De privacidad, de cibercriminalidad o una respuesta a un comportamiento no ético, ¿verdad? Pero bueno, en Colombia también salió el porcentaje superior al resto de los países. Pero respuesta a un incidente no significa bloquear un servidor o bloquear una cuenta de usuario. Eso se llama un plan de respuesta de apagar fuegos. Ahora les voy a explicar cómo es un plan de respuesta a un incidente, para ver si estamos de acuerdo con la respuesta del 43%. Personas con las habilidades y los recursos para aprovechar al máximo datos. Muy interesante. Personas con habilidades y los recursos, 42%. Eso creo que es fundamental. Esta ley no es fácil. Estas normas de, por ejemplo, el GDPR, que no sé si ustedes han podido tener la suerte de leer esa ley es compleja, es delicada, es muy exhaustiva, genera mucho trabajo para las compañías. Entonces, tener esas personas con esas habilidades es complejo de encontrarlas. Y sí nos hemos encontrado, incluso nosotros como consultores, dificultad de encontrar recursos con esas habilidades para aprovechar el dato. Entonces, tienes que tener un perfil de data scientist, tienes que tener un perfil de ingeniero, de datos, de governance, tienes que tener un perfil de procesos, de controles. Son perfiles bastante interesantes y creo que tenemos que fortalecer, tenemos que hablar con las universidades, con los gremios para intentar hacer gente capacitada para esto que se viene de la protección de datos personales. Otro tema también importante, evaluaciones de impacto. ¿Tenemos evaluaciones de impacto de privacidad? ¿Qué significa evaluaciones de impacto de privacidad? Hemos ido a las bases de datos donde está la información confidencial y hemos visto su impacto o su evaluación de ese impacto, es decir, cómo afecta a la privacidad. Por ejemplo, en base a datos de clientes, de proveedores, de pagos, de empleados, de seguros sociales, salud, cuentas bancarias. Pero el impacto, no es decir lo tengo, sí, ya lo sé que se tiene, pues lógicamente, pues pagamos nómina, o pagamos seguro social, pero tenemos evaluado ese impacto y estos son los componentes que te exigen las normativas internacionales, ¿verdad? Y el impacto no es decir alto, medio y bajo, el impacto tienes que valorarlo.
Otro, tenemos herramientas fundamental para permitir a los empleados interrogar y utilizar los datos que posee su organización. Y esto se ha puesto de moda. Un regulador te llega y te dice, quiero que usted me diga el nombre de Ignacio Cortés o la información de Ignacio Cortés, ¿dónde ustedes la tienen? Imagínense, por ejemplo, un banco, o imagínense, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, pues 20.000 empleados. Es una empresa grande. ¿Cómo nosotros con herramienta de datos somos capaces de decirle a ese regulador dónde está la identidad de Ignacio Cortés y los datos de Ignacio Cortés? ¿En dónde están? ¿En qué base de datos están? ¿En qué nivel de red está? ¿En qué nivel de sistema está? ¿En qué nivel de usuario está? ¿En qué nivel de archivo está? O se utilizan herramientas tecnológicas de búsqueda de información, o es muy difícil encontrar una respuesta rápida y contundente ante un posible regulador o ante un cliente que lo exige. Por ejemplo, yo el otro día tuve que llamar a una entidad financiera para que me dijera qué datos tiene de mí. ¿Por qué? Porque he cambiado. He cambiado, bueno, no he cambiado, soy el mismo, ¿no? Pero he cambiado porque pues, he vivido en Colombia, he vivido en España, en Estados Unidos, he vivido en muchos países y he tenido pasaportes, he tenido RFCs, he tenido diferentes routes, tengo DNIs, tengo, no sé, 30 documentos con identificación mía. Y ese banco es un banco internacional. ¿Qué información tienen de mí? ¿Y dónde se tiene? ¿En qué información tienen? Entonces, tienen que hacer búsquedas masivas de esa información mediante herramientas analíticas, mediante herramientas de data scientist, con herramientas de búsquedas avanzadas. Entonces, yo creo que todavía queda bastante camino por recorrer en lo que son las herramientas, incluso forenses de datos, que se utilizan para buscar ese tipo de información, repito, en cualquier dispositivo, en cualquier archivo, en cualquier red, en cualquier información que tengan las compañías, ¿no? Y el 31%, como no era de otra manera, ¿no? Creo que aquí falta mucho camino por recorrer. Y el otro tema también muy importante es el marco para responder a una solicitud. Los reguladores en Europa, ¿qué están haciendo? Te piden un requerimiento y te dicen, señor, empresa X, quiero que me dé usted información de estos 1.000 contribuyentes. Entonces tú tienes que hacer la auditoría, tienes que hacer la búsqueda, tienes que hacer el protocolo de encontrar ese requerimiento. En todas las compañías lo que tendrían que hacer es un case management tool, una herramienta de gestión del caso. Documentar todo el trabajo que se hizo, todo el requerimiento, cuándo llegó el requerimiento, cómo se investigó, cómo se respondió y contestaciones de idas y venidas. Eso tiene que quedar documentado en un repositorio de case management. Hay muchas compañías que no lo tienen. Lo que tienen es simplemente le llega le llega la solicitud, el requerimiento por la autoridad y lo que hace es lo maneja según los Exceles, ¿no? Pero no tienen un documento, una herramienta de gestión del caso que ahora se ha puesto de moda porque si mañana o dentro de 5 meses, 6 meses, un año te vuelva a llegar un requerimiento similar, lo que haces es vas al Case Management Tool, pinchas por Ignacio Cortés y te sale todo el trial, todo el seguimiento de lo que hiciste para reportar a ese requerimiento de la autoridad. Eso es lo que se llama un marco para responder, que repito, al final pues son herramientas de case management. Y bueno, eso es de alguna manera lo que les preguntamos de los procedimientos que tienen y como ven ustedes, pues al menos uno de estos, el 97%, lo cual significa que, bueno, la noticia buena es que Colombia, prácticamente en todos los procedimientos, estamos por encima de la media a nivel mundial. Pero yo sí les diría, si como ya tengo aquí amigos que me están escribiendo que son compliance officers, yo les diría que hagan un doble clic a esto, que hagan un doble clic en su protocolo, que hagan un doble clic en su política, que hagan un doble clic en estos cuestionamientos que están aquí, ¿no? Definidos, a ver cómo realmente se tienen vuestras compañías. Porque no se puede tener un 31%, 41%, tiene que ser el 100%, porque es lo que de alguna manera te están exigiendo los reguladores, porque no es bueno que darle la respuesta a las personas que te preguntan con un grado de no certidumbre o con un grado de tiempo demorado. Yo creo que hay que darle respuestas rápidas, contundentes y repito, avaladas y documentadas con un case management y herramientas forenses que os permiten encontrar este tipo de datos. La siguiente slide, por favor, para dejar paso a las preguntas en 5 minutos más. El tema de los ciberataques. Bueno, mire, yo mientras estaban hablando Sandra y Yuri, estaba queriendo decir lo siguiente. Mira, yo tengo unas encuestas también, que no es parte de esta encuesta, pero tengo otras encuestas que dicen que el phishing y el spear phishing han aumentado un 75% en COVID. Los temas de los sitios falsos, de páginas web falsas, han aumentado un 70%. Spear phishing unido a ransomware y fireware. Ataques de fuerza bruta han incrementado
cerca del 80%. Extorsión de cyber ha aumentado significativamente, pero es más tema del tema de la policía criminalística. Y el tema del business email compromise, es decir, comprometer un email, un 62%. Es decir, en los últimos 4 meses ha aumentado mucho más de lo que cualquier historia reciente tenemos. Es decir, el cibercrimen nos está azotando absolutamente a todos. ¿Y qué nos están haciendo los ciberataques? Nos están haciendo, primero, nos están haciendo alteración de datos del beneficiario en proceso de pago. Nos están haciendo secuestro de información a través del cifrado. Nos están haciendo suplantaciones de identidad. Nos están haciendo creación de clientes y proveedores de manera expedita, incluso muchas veces de manera falsa por un ataque de phishing. Nos están haciendo cambiar muchas veces las políticas de pago y de términos, estos phishing, estos ataques, para que el proceso de pago cambie y se altere. Entonces, yo lo que les diría es el cambio en trabajo remoto, el cambio en los procesos, los usuarios que estamos haciendo, los permisos que estamos haciendo, la flexibilidad en los controles por el trabajo remoto, pues estamos expuestos al cibercrimen. Y entonces ahí la respuesta que nos tenemos que hacer todas las compañías es la siguiente. ¿Estamos preparados para responder a un incidente por un incumplimiento cibernético? La respuesta no es si voy a bloquear la red atacada, el sistema atacado o el archivo. No, no, no. La respuesta es si voy a responder. ¿Y qué significa responder a un ataque de cibercrimen? Bueno, pues tener un plan de respuesta a un ataque de cibercriminalidad, en lo que se denomina el Cyber Response Management Framework. En español es un marco de gestión para responder a un ataque de cibercriminalidad. Y eso se tiene que tener como protocolo, compañía. Y eso es lo que les preguntamos aquí a la encuesta. ¿Tiene usted un plan de respuesta a incidentes? El 62% dijo que no. Es decir, eso significa que no sabe responder a un incidente. O la respuesta es sí sé responder, pero no lo tengo como protocolo, no tengo el plan. ¿Y entonces qué se llama? ¿Especulación? ¿Se llama apagar incendios? ¿Se llama rápido que me están robando? ¿Significa que el equipo de litigio, para ver si hay que cuantificar el daño, para ver si hay que establecer un litigio penal, no se tiene en el equipo, en ese plan? Se dice que el equipo de seguridad de la información es el único que a día de hoy está haciendo la respuesta al incidente. ¿Eso significa que la reclamación del seguro o la gente de riesgos no está involucrada para ver si ese riesgo es asegurado, es asegurable y se puede reclamar? ¿Eso significa que la gente de relaciones públicas, para hacer la comunicación asertiva en tiempo y forma, no está involucrada en ese plan? ¿Eso significa que el plan de continuidad del negocio no se habla con el resto de las áreas que anteriormente cité? ¿Eso significa que el área de cumplimiento no está involucrada en ese plan de respuesta? ¿Por el tema de data protection? Porque esa respuesta que hay que hacer y ese análisis que hay que hacer el ciberataque está afectando clarísimamente a la parte de privacidad de los datos. ¿Eso significa que en ese plan no está el CFO para cuantificar el perjuicio económico de ese ataque? ¿Eso significa que el auditor interno tampoco está y es una información que no se va a subir al comité de auditoría? Eso significa que, y estoy haciendo preguntas porque nos estamos encontrando, como muchos casos que estamos investigando, que lo que está haciendo el equipo, y repito, lo hacen porque así está en su mejor saber y entender, es que lo que hacen es que contienen y erradican el problema, es decir, bloquean el servidor o el usuario que ha sido atacado. Han atacado al email, hay un email compromised, hay un email comprometido Ignacio Cortés, y lo que hacen es me cierran la cuenta de correo y me dan otra. ¿Eso es una respuesta a un incidente de ese email compromise con Ignacio Cortés? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer una respuesta es establecer un plan, repito, con este SWOT team que les dije, con este equipo líder organizado, con un documento compañía que contemple, primero, preparar el caso de cibercrimen o de ciberataque. 2, hacer la detección y en análisis forense. ¿Qué significa análisis forense o qué significa la detección? Primero, detectar los vectores del ataque. Después, discriminar falsos positivos. Después, si se ha materializado el incidente, investigar la causa raíz con herramientas forenses. ¿Cuántos ciberataques se investigan con herramientas forenses? Muy pocos. Repito, muy pocos. Lo que hemos visto en la región es que lo que se hace es que se bloquea. Se erradica lo que se piensa que es la causa raíz, pero no es, pues, y bueno, no es la causa raíz. Se tiene que hacer, repito, una detección y un análisis forense. Luego se tiene que contener el problema, por supuesto que sí, pero primero tienes que hacer la detección y tienes que identificar con análisis forense la causa raíz. Si no, ¿qué vas a contener? ¿Lo que piensas que pasó? Pues no, porque muchas veces lo que piensas que pasó no es lo que realmente pasó. Y luego lo que tienes que hacer es recuperar
por supuesto que sí, y hacer el post-incidente. Y repito, y esto es lo que tiene que estar en un protocolo, o lo que tiene que estar, como se llama aquí, un plan de respuestas, porque yo sí soy de la opinión de que hay bastante carencia. Ese plan de respuesta a incidentes tiene que contemplar 4 grandes principios. El primero, el monitoreo. El segundo, la comunicación. El tercero, los principios rectores para priorizar actividades, para garantizar la información, para reflejar la autoridad, el chain of command, ¿no? La autoridad de mando y el equipo de respuesta. El equipo de respuesta tiene que ser, como dije yo, integral, que anteriormente, repito, les dije, desde litigios hasta cumplimiento y auditoría interna, es decir, la primera, segunda y tercera línea, porque un ataque de cibercriminalidad, repito, afecta muchas veces a la compañía en su conjunto y no solamente a un email de Ignacio Cortés. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta para ya terminar y entrar con las preguntas y respuestas. Por favor, siguiente slide. Siguiente, por favor. Bueno, ahí las formas prácticas para ayudar, la cultura, la capacitación, la tecnología y la evaluación de riesgos. Como cualquier programa de cumplimiento, todo lógicamente con un manual compañía, todo lógicamente con un gobierno en la segunda y tercera línea y por supuesto, con tecnología, como cualquier modelo de cumplimiento, ¿verdad? Prevenir, detectar y responder. Adelante. Siguiente slide. Bueno, ese es un servidor. Las organizaciones comprometidas con la integridad deben examinar las nuevas tecnologías, implementarlas cuidadosamente y educar a sus empleados para su uso ético, ¿no? Como no puede ser de otra manera, y en particular ahora mismo con trabajo remoto, con información muy confidencial que estamos manejando desde trabajo remoto con nuestras aplicaciones y que tenemos mucho riesgo de que o me lo roben. Ayer hackearon anteayer hackearon a Obama, hackearon a Musk y hackearon si no me equivoco, a Bill Gates. Entonces, pues ayer escuchaba también un anuncio que ahora no sé cuántos ataques de cibercriminalidad hay diarios, pero creo que hay millones. Tenemos un caso ahora, que no por confidencialidad no lo puedo contar, pero es una cosa que ha atacado a 120 países, ¿verdad? Y ha dejado la compañía sin nada de información. Ha desaparecido absolutamente toda la información de la compañía en 2 días. Un grupo que tiene cerca de 100.000 empleados. Hasta ahí les puedo decir qué es esto del cibercrimen, ¿verdad? O sea, es un tema sumamente delicado. Adelante. Buenas noticias o malas noticias, depende de qué punto se le mire. La encuesta que hicimos hace 2 años reflejaba prácticamente los mismos resultados que esta encuesta. Quizás el soborno y la corrupción ha bajado un poco el porcentaje. Me acuerdo que hace 2 años creo que era un 40 y tantos % en Colombia. Bueno, pues aquí el 25%, 35%, pero sigue siendo el primero de los riesgos empresariales. Es decir, pues al final nos estamos yendo a que la corrupción, el fraude, el ataque cibernético, secuestro de datos, sanciones, pues representan prácticamente el ABC, ¿verdad?, de los riesgos empresariales que a día de hoy tenemos en nuestras organizaciones. Pues somos forenses, ¿qué les puedo decir? ¿Me gusta que diga esto la encuesta? Hombre, pues la verdad es que no. Quizá tendría menos trabajo, ¿no?, si fueran menos, pero hombre, la verdad que es una pena, ¿no?, que el primer riesgo que tengamos prácticamente a nivel mundial pues sea esta lacra, ¿no?, que es el soborno y la corrupción y el fraude. Pero yo soy optimista. Yo creo que estos porcentajes van bajando cada 2 años. Creo que las compañías sí están avanzando mucho en lo que son los programas de integridad, como anteriormente les hemos citado. Yo creo que vamos con buen camino. Yo creo que las autoridades han dado cuenta de esta lacra. Yo creo que hay enforcement, yo creo que hay de hecho, les puedo contar que México, por ejemplo, saben que firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, y hay un capítulo ya específicamente para hablar de corrupción en las empresas. Se llama el capítulo 27, en el que ya están diciendo que un tratado de libre comercio tienes que tener un capítulo, en particular, en este caso el TEMEC, el 27, en el que digan, ustedes, señores países, tienen que obligar a las compañías en establecer una política de integridad. Ustedes, señores, tienen que regular las normas para que las compañías tengan estas políticas de integridad o políticas de ética empresarial o, bueno, la que le queramos denominar. Pero ya están hasta los tratados de libre comercio internacionales. La OCDE también pues establece los sistemas anticorrupción. Las cámaras de comercio también. Los gremios empresariales también. Es decir, ya hay hard law y también hay soft law. Es decir, hay la ley, pero también está el soft law. Marcos, la ISO 37001. ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a certificar la ISO de temas del soborno? Pues yo desde luego que llevo en esto 22 años, te puedo asegurar que hace
4 o 5 años no me imaginaba nunca que iba a haber una ISO, pues ya la hay. ¿Quién se iba a imaginar que COSO iba a hablar un capítulo de temas de estos de corrupción y fraude? ¿No? O sea, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que esto es un riesgo que tenemos que gobernar y bueno, pues yo creo que vamos por el buen camino. Siguiente slide, por favor. Conclusiones, bueno, pues como ya no puede ser de otra manera, ¿no? La encuesta es contundente, es clara, las organizaciones que ponen la integridad en el corazón de las operaciones serán más resilientes y estarán en mejores condiciones para navegar en este mundo. La integridad es más adecuada que una declaración de misión y políticas, que es lo que le decía. Hay una gran gap entre la declaración de que yo quiero ser bueno con ser bueno. Entonces, es algo que se tiene que inculcar desde el CEO, desde la alta gerencia. Yo me he encontrado compañías que me han dicho que la alta gerencia le da igual, lo que quieren es crecer, y el oficial de cumplimiento, y no espero que no se sientan mal los CEOs si hay alguno aquí, por supuesto que hay muchísimos que confían en esto, pero en este caso en particular, el compliance officer no tiene el apoyo de la alta gerencia. No tiene el apoyo. Está solo, o sea, es un área que no le dan la importancia. Creo que esto se tiene que gobernar desde arriba, desde el tono de top, hasta los empleados juniors, y como decía Sandra, hay que involucrar a los socios comerciales, hay que involucrar a las terceras partes, porque, y en Colombia ustedes han podido ver en los últimos casos, el contagio pues es un tema sumamente delicado, de terceras partes, y para mí, o para nosotros, como EY, la mejor manera es abordarlo mediante una estructura de gobierno corporativo que contemple 4 elementos. Primero es la cultura ética, la cultura de integridad, repito, después el gobierno, primera, segunda y tercera línea, con todo lo que son los comités que regulan y con los departamentos que gobiernan esto. El conocer los datos es fundamental. No se puede gobernar nada si no conoces lo que tienes, y lo que tienes, una parte son los empleados, otra parte son los terceros y otra parte son los datos, que créanme que hay muchísima información sumamente valiosa. Y luego por los controles internos, ¿verdad? Que deben de estar alineados con las acciones de un individuo amarrado, unido a la objetivo de la organización. No se puede ir con un objetivo de agresivo en ventas sin tener un gobierno que te diga cómo se puede ser ético en esas ventas, ¿no? Creo que hay que vender, por supuesto que sí, vivimos de crecer, de vender, pero también vivimos de ser ético y de ser íntegros, ¿verdad? Porque si no, al final, yo soy como de la opinión de que al final las empresas que sean éticas subsistirán y las que no sean éticas desaparecerán. Y ya hemos terminado. Vamos a dar paso en estos 4 o 5 minutos bueno, ahí no somos nosotros. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Mira, hay bastantes preguntas. Voy a ir de arriba a abajo. Permíteme que si no respondo a todas, pues ya con mucho gusto os responderemos. Como vemos aquí las personas, os responderemos, repito, por mail. Y créanme que todas las respuestas van a ser contestadas a cada uno de ustedes. Pues bueno, hay una pregunta de con qué frecuencia se debe hacer la revisión de los terceros. Bueno, yo le diría, pues como los consultores somos muchos de decir depende, pero es que depende, porque depende del riesgo del tercero. Es que usted lo que tiene que hacer primero para ver la frecuencia de la revisión es tu risk scoring, como comentaba Sandra. Tienes que hacer un risk scoring de los terceros y establecer lo que se denominan tiers, ¿no? O lo que se denominan capas. Es la capa de alto riesgo, la de medio riesgo, la de bajo riesgo o la de muy bajo riesgo, ¿verdad? Y estableces una ponderación mediante unos algoritmos de riesgos de los terceros. Sobre eso ya estableces lo que son los procedimientos de quick scan, y sobre eso ya estableces cada cuánto tienes que revisarlos, ¿no? Pero hay que hacerlo con carácter periódico, así te lo exigen las mejores prácticas, repito, dependiendo del riesgo que cada uno de los terceros esté generando. Pero lo que no es de recibo es que nunca se haga. Lo que tampoco es de recibo que se haga todos los días, ¿no? Dependiendo de, repito, el riesgo, pero yo he visto compañías que lo hacen pues muchas veces cada año, algunas que son de bajo riesgo cada 2 años, y los que son de alto riesgo, pues lo he visto que incluso cada 3 meses están haciendo monitoreos, ¿no? Monitoreos continuos no significa revisiones continuas, ¿no? Monitoreo es una cosa, y hacer un background check o una debida diligencia, pues lógicamente eso pues te puedes demorar, depende del riesgo y depende del protocolo que tengas. Lo importante es gestionar esas revisiones, y que, como dije anteriormente, un repositorio de información que te diga cada cuánto lo haces, cuáles son las consecuencias y las conclusiones, y que lo tengas gobernado. ¿Qué buenas prácticas podemos utilizar para hacer una auditoría de protección de datos? Pues yo le diría primero si tienes una política. La auditoría pues la tienes que hacer en base a riesgos, y entiendo que la política te está reflejando los riesgos de protección. Y si tienes la política, pues audita la política. La política te tiene que decir cuáles son los riesgos de protección de datos y cómo se gobierna. Entonces, como cualquier auditoría basada en riesgos, tienes que ver qué riesgo hay, y para eso tienes que ver si hay riesgo. Y si hay riesgo, lo tienes que tener en política. Entonces, tienes que ver primero si tienes un risk assessment, si tienes una política, si tienes un gobierno de los datos, y sobre eso audita, repito, en base a los riesgos que tienes que tener por la matriz y en el manual que tienes que
tienes que hacer. Y esas auditorías pues contemplan lo anteriormente que te dije, cómo se capacita, cómo está el programa, qué riesgos se tienen, cómo se administran los datos, cómo se modifican, cómo se disponen, cómo se deshacen, cómo se eliminan, cómo se hacen datos de prueba, pues son ese tipo de, cómo se establecen las búsquedas, cómo se establece el case management, cómo se ha establecido qué es información confidencial en base a las leyes. Esos son los temas que tendrías que auditar. Pero repito, si no tiene ese protocolo y no tiene riesgos, pues difícilmente se puede auditar. Yo les preguntaría a los responsables de protección pues qué información tienen y pues sobre eso lo auditas. En las pymes, ¿cómo lograr una implementación de políticas de integridad si se requiere una alta inversión? Me lo preguntaron también en el resto de los países, bueno, en México ayer. La misma pregunta. Aquí no es un tema de ser grande o pequeño. Aquí no es un tema de cuesta mucho, cuesta poco. Aquí no es un tema de tengo relaciones con X o con J o con Y. Aquí la pregunta es que para mí una pyme es igual de importante que una empresa grande, porque esa pyme es la que está prestando el servicio a una empresa grande. Y lo que sí hay que tener cuidado es que a día de hoy las empresas grandes, cuando contratan pymes o cuando cliente proveedor pyme, le están exigiendo tener estas políticas de integridad. Entonces yo creo que el costo no costo dependerá un poquito de la magnitud que quieras implementar un modelo de integridad, pero hay que cumplir con la ley, ya se sea grande o se sea pequeño. Hay que retener talento. Las pymes es el motor de las economías. Yo siempre soy de la opinión de que las pymes son los que mueven las economías. No podemos pensar solamente que las grandes tienen que tener esto, porque al final es un tema de contagio. Yo creo que las grandes y las pequeñas tienen que hablar el mismo idioma, lógicamente adecuadas, tropicalizadas con cada idiosincrasia o con cada riesgo de cada compañía. Pero el riesgo de corrupción existe, repito, en grandes y en pequeñas. Y creo que es importante que el mundo empresarial, grande o pequeño, industria A, industria B, hable el idioma de la integridad y dejar el tabú de yo lo tengo porque soy grande, yo no lo tengo porque soy pequeño y me cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero, créeme. Yo soy de la opinión de que esto no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es desaparecer, o lo que cuesta dinero es no poder ir a una licitación pública por no tenerlo, o lo que cuesta dinero es que mi cadena de suministro se haya visto afectada porque tienes manzanas podridas como terceras partes. Eso sí es un costo. Lo otro yo creo que es una inversión. Y ya ahora del tiempo para la última pregunta, y ¿cuáles son los actores de un plan de respuesta a incidentes? Pues creo que lo dije anteriormente, pero con mucho gusto se lo digo. Seguridad de la información, el equipo de reclamación de seguros o de riesgos, el equipo de relaciones públicas, el equipo de litigio, el equipo legal, el equipo de plan de continuidad del negocio, el equipo de investigación que suele estar en compliance, en cumplimiento, y el equipo de auditoría interna y el equipo de CFO. Esos son los que tienen que gobernar esto, se tiene que dejar por escrito en un protocolo y bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer. Esas son las personas que tienen que estar involucradas, hay que definir cuáles son sus responsabilidades y hay que definir también cómo es, repito, el plan de preparación, detección, forense, contención, erradicación, recuperación, postincidente, con 4 grandes focos: monitoreo, comunicación, principios rectores antes del incidente y equipos de respuesta multidisciplinar en el caso del incidente. Eso es lo que consiste un plan de respuesta. Y ya. Bueno, ¿qué acciones se requieren para corregir la tolerancia a las faltas éticas? Pues primero, las acciones que se requieren es tener un plan. Se requiere un plan de respuesta, se requiere primero un plan primero un plan de cuál es la ética en un código de ética. Después un plan de cuál es una política de ética e integridad, que tienes que tener, prevenir, cómo previenes, cómo detectas y cómo respondes. Y para responder, pues tienes que tener tu plan de respuesta. Tu plan de respuesta de investigación interna, tu plan de respuestas de remediación ante un problema, ante una falta de control, y tu plan de respuestas a unas sanciones. Hay que establecer lo que se denomina en el argot el sanction list y ese protocolo de lista de sanciones. Y eso pues, lo tienes que tener como un manual compañía, lo tienes que tener protocolizado, lo tienes que tener aprobado por los altos estándares dentro de pues la junta directiva o incluso por el CEO o la junta directiva. Son manuales compañías sumamente importantes. Creo que pecamos un poco de decir, yo creo que lo tengo, no sé cómo lo mido. Los comités de ética y cumplimiento no se debe ir a investigar solamente con investigaciones. A los comités de ética y cumplimiento se tiene que ir
a hablar de la integridad, de la ética, de lo bueno que somos y no solamente decir lo malo que somos y las investigaciones que tengo en fiscalía o con temas penales, ¿no? Creo que hay que cambiar el foco, hay que hablar de integridad, hay que hablar de ética. Si alguien comete un delito o una falta, hay que investigarle, hay que ir con toda la fuerza de la ley, pero creo que lo importante, repito, es prevenir antes que curar. Vamos en el buen camino. Yo soy muy optimista de que, y de hecho nosotros como forenses cada día hacemos más temas de estos, de prevenir, y también hacemos investigaciones, desgraciadamente, pero bueno, pero creo que cada vez más estamos haciendo temas también de temas de preventivos, utilizando herramientas tecnológicas, utilizando gobierno corporativo, utilizando, repito, risk scoring, información muy valiosa que hay en el mundo del fraude, porque, repito, hay mucha información. Entonces, pues bueno, eso era todo. Nos hemos demorado 2 minutitos, 3 minutitos. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por haber dado este tiempo, muchas gracias por darnos el espacio de compartirnos. Os vamos a dar la información, estén sanos, cuídense mucho, y aquí estamos a las órdenes, y repito, creo que hay que ser muy esperanzador de que entre todos lucharemos esta lacra del fraude, del crimen y de la corrupción. Muchísimas gracias a todos, y estamos hablando, repito, gracias en nombre de EY, y cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego.